Hola guerrero, en este video rápido quiero darte otra perspectiva sobre la pérdida de grasa abdominal. Y creo que este video puede ayudarte a entender el asunto y abordarlo mejor a largo plazo. Y mira, sin quitar mucho de tu tiempo, voy a ir directamente al grano. Solamente véalo completo. Muchos consideran que tú tienes grasa y ya está. Cuando te pones a entrenar o comer menos, la grasa se elimina del cuerpo y adiós. Unos tal vez se imaginan que de hecho algo se está quemando dentro. Otros de pronto ya saben que cuando se descompone grasa, la mayoría de ella exhalamos. Y todo suena demasiado sencillo y maravilloso. El problema siempre se nos presenta a sí mismo. Cuando nos descuidamos un poquito, ahí subimos de grasa y después así mismo la quemamos y ya está. La lógica suena perfecta y sin ningún fallo. Pero tristemente y evidentemente las cosas no funcionan así y ya te explicaré por qué. Mira, la grasa es nuestra fuente esencial de energía. Obviamente, el cuerpo usa primero el glucógeno y ya solamente después, en cierto momento, accede a grasa como a una reserva adicional. Algunos de nosotros tienen más grasa que otros y es muy evidente que han subido de peso no en el transcurso de un día, sino que esto tomó cierto tiempo. Y si alguno de ustedes estaba súper flaco y después de repente engordó 20 kilos en una semana, por favor levante la mano. Entonces, este proceso en el principio tomó tanto tiempo porque el cuerpo tuvo que desarrollar las células de grasa y crecerlas en tu cuerpo. Después, estas células se llenan como si fuese un almacenamiento. Imagínate un disco duro que estás llenando de datos. Ahora piensa qué es lo que pasa cuando borras los datos del disco duro. Realmente el almacenamiento del disco duro no se va a ningún lado y simplemente sigue ahí. Esto mismo pasa con las células de grasa y ya tal vez esta parte la sabías. Es prácticamente imposible eliminar las células de grasa de tu cuerpo y una vez que ya las tienes es de por vida. Pero como imaginabas, el problema no se acaba ahí. El problema está realmente en que nuestro cuerpo está acostumbrado a usar este almacenamiento. Le enseñaste con el tiempo que hay que desarrollar este almacenamiento y que hay que usarlo. Y sí, en un entrenamiento tú puedes usar algo de grasa, pero después asimismo tu cuerpo puede reponer esta grasa en la primera ocasión. ¿Cuántas personas han observado una pérdida inicial solamente para que en unas semanas o meses el cuerpo vuelva a su peso a que está acostumbrado? Piensa en analogía con los músculos y glucógeno. Un principiante no habrá usado sus músculos casi todavía. Cuando empieza a entrenar, el cuerpo aprende que hay que almacenar más glucógeno. Después, cada vez que comes, el cuerpo rellena estas reservas para que las puedas usar en tus entrenamientos. No es una analogía 100% igual, pero es solamente para que entiendas que nuestro cuerpo hace ciertas cosas porque le enseñamos esta manera. Y volviendo a la grasa, amigo, aquí pasa lo mismo. Es un depósito que simplemente se rellena. Puede ser que nuestro metabolismo ya es lento y que nuestro cuerpo guarda todo lo que se puede. Es simplemente un mecanismo de sobrevivencia. Y si empezamos a comer menos para crear un déficit calórico, podemos ralentizar nuestro metabolismo aún más. Ahí también puedes entrar a un círculo vicioso y después de tener algunos resultados iniciales, puedes rebotar aún más fuerte. Por eso es muy importante que entiendas este concepto, amigo. Tienes que dejar de ver grasa como algo que quemas una vez y ya está. Como la quemas, así mismo tu cuerpo la reconstruye y es como si fuese el tanque de tu coche que rellenas de gasolina. Pero no te pongas triste, amigo, porque hay una solución. Y la solución más viable es aumentar tu metabolismo. Es como si fuese enseñar a tu cuerpo que no necesitas todos esos almacenamientos de energía para un día en el futuro. Lo necesitas hoy mismo y ahora mismo. Esto producirá resultados a largo plazo y así enseñas a tu cuerpo que no estás intentando conservar energía para los tiempos malos. Obviamente, como puedes imaginar, esto es un proceso. Esto no pasará de la noche a la mañana.
pero es la única manera que te puede dar los resultados. Y resultados permanentes, amigo, que tu cuerpo simplemente no tenga necesidad de estar guardando todos los excesos de energía hasta teniendo ese almacenamiento ya listo. Con un metabolismo rápido y con comer limpio, hasta con un superávit calórico, es posible que no engordas. Porque realmente lo que te cuentan normalmente es demasiado, pero demasiado simplificado e incorrecto. Si tú entras al déficit, esto no significa que automáticamente se elimina grasa, o si tienes superávit, que automáticamente obtienes grasa adicional. Por ejemplo, empiezas a estar en el déficit, tu cuerpo piensa que hay escasez de comida y ralentiza tu metabolismo. Ahora necesitas aún más déficit para producir resultados y es un círculo vicioso. El metabolismo es una cosa compleja y hay muchos factores que influyen al metabolismo y hasta tal vez se puede hacer un video aparte dedicado a esto. Pero como ya había dicho en el otro video, moverse intensamente es una de las cosas principales. Realmente si piensas, nuestros antepasados se movían más, comían menos en general y no comían comida procesada. Estas son tres cosas, suena muy sencillo, pero ya sabías que todo lo general es sencillo, solo depende cómo lo vas a implementar tú después. Y moverse me refiero a un par de horas de fútbol o 20-30 minutos de spinning en máxima dificultad, algo de este estilo. No me refiero a dar un paseo a una tienda que queda ni a 10 minutos de tu casa. Y después a la larga, hasta si logras bajar de peso, igual tendrás que cuidarse y comer limpio para que estos depósitos no se rellenen. Si en algún momento de tu vida empiezas a comer mal o tener menos actividad, ahí recuerda que las células ya están listas y están en tu cuerpo. No sería lo mismo que para una persona flaca que no tiene estas células y primero las tiene que desarrollar. Así que amigo, también como algo aparte te voy a decir que nunca hagas lo que llaman la etapa de volumen. Desarrollar las células de grasa al propósito no tiene absolutamente ningún sentido. Después, para vaciarlas permanentemente es un gran reto que puede tomar muchos meses o hasta años. Es imposible eliminarlas del cuerpo ya de por vida. La grasa no se convierte en músculo y tu cuerpo para construir músculo no necesita grasa. Yo entiendo perfectamente a las personas que han subido de grasa sin querer y quiero ayudar mucho a estas personas. Pero no comprendo a las personas que se engordan al propósito. Y puede ser que haya personas a quien le gusta tener bastante grasa y me parece esto genial. Pero si fueses una de estas personas, capaz no estarías viendo este video de cómo quitarla. Y bueno amigo, te deseo éxitos en tu proyecto de deshacerse de la grasa. También puedes ver los videos recientes sobre el tema en el canal. Ahí puedes conseguir bastantes consejos y también, como dije, puedes hacer un video sobre el metabolismo. Nos vemos.